Hola, somos Andrea y Alejandra Bernal y estamos acá para contar historias con mucho power, que nos permitan sanar esas heridas que todos tenemos y poder vivir desde la plenitud. Contaremos historias, haremos entrevistas y entre todos aprenderemos a tener relaciones más sanas y a poder construir una sociedad mucho más equitativa. Los esperamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PD Power. Hemos estado hablando de la maternidad, de las distintas formas de maternar. En el episodio anterior yo les estuve contando un poco de mi experiencia como mamá, lo que concibo como familia, los retos que he tenido a la hora de maternar o alguno de esos retos que igual sigo trabajando y trascendiendo en todo este proceso. Y hoy queremos hablar de otro tipo de maternidad o de algunos como escenarios diferentes que se pueden dar en la vida de una mujer cuando no tiene hijos. Y normalmente la sociedad lo que nos ha dicho es que somos mamás cuando tenemos un hijo pues biológicamente o pues como mamás adoptivas, pero con Andrea creemos que hay muchas formas de maternar y vamos a hablar hoy un poquito de ti, de tu relación con la maternidad, con tu maternidad. Y para eso quisiera que nos empezaras a contar cuando tú ibas creciendo, qué te ibas imaginando de lo que iba a ser tu futuro y cómo te veías, digamos, ya adulta y en qué roles te veías. Pues yo creo que primero este es un tema muy complicado para mí, como que durante 20 años yo quise ser mamá o creía que quería eso, que ya iremos como, llegaremos a ese punto de las creencias Mm. limitantes. Y lo que tú me dices de cómo me imaginaba, pues yo soy súper maternal. Entonces, chiquita, yo era la del novio de 1000 años, entonces todo el mundo decía que la primera que iba a ser mamá era yo. Y cuando hacíamos este jueguito, ¿te acuerdas? Sí. Siempre era como, va a tener 2 hijos a los 28. O sea, yo siempre, y yo decía que a los 28 yo iba a ser mamá. No. Entonces, creo que, pucha, esto ha sido un tema de verdad muy fuerte en mi vida, que lo he tenido que trabajar mucho en terapia. Y hoy me siento muy tranquila, o sea, creo que me demoré mucho y tuve que llegar al cuarto piso para entender todo esto. ¿Y cómo fue ese proceso? O mejor, ¿qué presiones sentías tú, además de simplemente uno chiquitico ya va haciendo planes y lo normal o lo típico, lo que se espera de uno es que entonces te casas, tienes hijos y uno solía hablar de eso con las amigas y en el colegio? Pero fuiste creciendo y eso seguía manteniendo sentido. O sea, tú sentías, sí, normal, yo voy a ser mamá. O sea, lo dabas como por sentado. ¿Y qué pasó como cuando ibas creciendo y madurando? Pues mira, yo tuve varios novios que además muy joven, me decían como tengamos un hijo. Y yo decía, no, bebé, no se puede. Primero nos tenemos que casar y luego sí nos podemos reproducir. O sea, muchos no, bueno, muchos no, la verdad. Un par de novios, no los voy a nombrar, pero ellos saben, un par de novios me propusieron procrear joven y yo siempre he sido súper disruptiva con lo que es, con las leyes, ¿no? Con lo que esto se hace así, así, así. Y desde chiquita, yo no sé si tú te acuerdas, pero mis papás daban una orden y Marcela y Alejandra decían, sí, claro, cuenta con eso. Y yo, un momento, porque no me parece. Yo creo que mis papás eran como otra vez esta Andrea así. Y eso me pasó, como que yo decía, no, no sé, a mí no me cuadraba en qué momento yo iba a ser madre, em, pero yo creo que yo también fui muy cansona con el tema de no he encontrado el padre perfecto para mis hijos, porque siempre me ha preocupado muchísimo qué tipo de crianza yo le daría a mis hijos, ¿no? Siempre era algo que yo tenía en mi cabeza. Y entonces, no, siento que nunca se dio. O sea, como que no se dio al final. Ujú. Y yo tenía una relación, tú sabes que yo cancelé muchas relaciones en mi vida porque la persona con la que estaba no quería ser padre. Y hoy digo, miércoles. O sea, bueno, así tenía que ser, ¿no? Ya no hay nada que hacer, O pero sea, eso era un tema
por el que tú, esto es un no negociable porque la maternidad va porque va, es mi Claro, vida. claro, hasta con mi ex marido, cuando éramos novios, en un punto le terminé, o sea, le terminé porque él me dijo, no, yo no quiero ser papá. De verdad, no quería ser papá y ojalá no No, y sea menos papá. mal. Sí, O ojalá no sea, sea papá. no, y menos mal Menos contigo, mal. o sea, que, ¿me entiendes? O sea, no, ni mejor dicho. No, ni pensemos en eso. Entonces, em, yo me acuerdo que le terminé una vez y le dije como, oye, ¿sabes qué? No podemos seguir porque pues en tus planes de vida está no ser padre y en los míos está ser madre muy fuerte. Entonces, si tú no quieres, pues hasta aquí llegamos. Y ahí él, yo no sé si tú te acuerdas, vuela desde Suiza hasta Villavicencio y ni siquiera Villavo, llegó, era como un 24, un 31 y llegó hasta fuera de Villavicencio. Agarró un vuelo, o sea, estuvo como 24 horas viajando y llegó y me entregó una carta y me dijo, sí, vamos a tener dos hijos, porque pues los narcisistas te dicen todo lo que tú quieres oír. Vamos a tener dos hijos, yo te amo forever and ever. Y yo le dije, bueno, listo. Y entonces ahí como que retomamos el tema y bueno, finalmente no tuvimos hijos, menos mal, pero nosotros, o sea, lo más cerca que yo estuve de tener un hijo fue con él y Ujú. gracias a Dios no lo tuve. Em, y claro, es que fue pucha, a mí me, no, yo siempre, y yo pensaba, no, yo he estado con grandes hombres, unos no tan chéveres, obvio, como todo, pero digamos como que, no sé, yo no entiendo como yo qué estaba esperando también del otro, ¿sabes? Como que qué tipo de padre yo estaba esperando, pero mira, ninguno me cuadró. Mejor dicho, para ti ese era un tema en tu pareja. Tú lo querías ver en su rol de papá y que coincidiera con eso que tú sentías que querías, bueno, no te das ni idea qué era lo que querías. Ahora, ahí hay un tema y es como que uno sí debe tratar de estar con alguien que al menos en los pilares fundamentales de lo que uno concibe como vida y como esos no negociables que todos tenemos, pues por nuestros valores, creencias, sueños, etcétera, pues uno sí debe estar alineado. Yo, Total. digamos, tú no, en el fondo tú pues no tenías cómo saber si, y nadie, o sea, uno no sé, uno tiene una pareja y se casa y muchos soñamos con tener hijos, a algunos se nos da, a otros no necesariamente se les da, pero tú, digamos que tú no sabes eso, sino que si estás con una persona que al menos va como hacia el mismo lado, pues los dos como pareja van a poder construir la familia lo más alineado a lo que soñaban, así no sea de la manera exacta que lo tenías escrito, Ujú. pero no sé, si los dos, por ejemplo, soñaban con ser papás y no se les da biológicamente, pues está la alternativa de adoptar y seguramente se van a montar en esa decisión que es tremenda también y que necesitan Divina. cojones para adoptar y mucho amor para que realmente ese proceso se dé, porque si hay uno que está dudando, entonces empiezan las cosas ahí como a tambalear. Entonces tampoco, o sea, entiendo que haya sido un tema porque tú lo sentías y bueno, pues ya con el paso del tiempo te diste cuenta que no se materializó de la manera en la que tú la tenías en tu cabeza. Pero entonces, ¿cómo empieza ese proceso tuyo de empezar a darte cuenta que iban pasando las relaciones, iba pasando el tiempo y la maternidad no era algo que estuviera tan claro y tan certero? Pucha, es que, y yo quiero decir acá que entiendo mucho yo creo que hay muchas mujeres como yo, Nana, Seguro. que hoy tienen 40 años o están por llegar a los 40 o ya pasaron los 40, que es esa edad donde uno dice, man, ya aquí no voy a ser mamá, que además que sí se puede porque creo que ahora somos muy saludables y esto se puede extender un poquito, pero más o menos como yo diría como entre los 38 y los La 45, cosa empieza ahí ya. uno dice, em, cuando estamos en la perimenopausia, pues ya las probabilidades se bajan un poco. Y ahí, em, digamos que a mí el Día de la Madre me daba durísimo. Y, y yo decía, yo sentía, Nana, que había algo dentro de mí que le estaba faltando. Como que yo decía, no estoy cumpliendo con los estándares. Ahora, en mi casa, gracias a Dios, yo nunca sentí como una presión Como desde los como de mis papás, de... papás, como de, no. O sea, yo sabía que mis papás, si iban a ser abuelos, pues iban a ser felices. Y hoy quiero agradecer
a mis hermanas, a mis primas que son como mis hermanas y a mis amigas, pues que tuvieron hijos porque me hicieron, yo siento que ese pedacito de maternar bebés como tal y de ese instinto tan maternal que yo tengo, yo ahí ya lo chuleo, ¿me entiendes? Porque pues yo amo infinitamente a todos mis sobrinos, los de sangre y los que no son de sangre, o sea, muero por ellos y los cuido desde un lugar también desde un lugar muy de tía, y como vamos a profundicemos en este tema de ser tía, que me parece muy interesante, la importancia que tienen las tías en el sistema, Total. ¿no? Pero digamos que entiendo mucho a esas mujeres que la vida o no pudieron, Ujú. digamos Que como intentaron lo y no pudieron. intentaron y no pudieron, o simplemente la vida, como a mí, que es mi caso, y es que yo no lo intenté, fue como que, y yo Ya nunca pasó. tuve como sustos, era como que, no, yo nunca llegué a eso. Ajá. Y entonces ya se pasa el tiempo, hoy tengo 42 años y digo, man, y bueno, y yo creo que fue más como hacia los 40 que yo tuve un despertar ahí interesante después de divorciarme, donde yo empecé a replantearme toda mi existencia, o sea, yo a qué vine a esta vida, estoy haciendo lo que quiero, estoy en el país que es Colombia, no es, yo, ¿qué voy a hacer, no? Y ahí como que, y quiero agradecer también a mi coach, a Ginny, porque Ginny me ayudó a entender mucho que maternar no tiene que ser Biológicamente. biológicamente y parir un bebé. Maternar puede ser maternar un proyecto y hoy yo materno Power desde ahí. Mm. O sea, desde un amor infinito y desde yo como quiero, digamos, en mi posición, Ujú. digamos que siento que las dos estamos muy alineadas en este proyecto, pero mi posición en lo personal es, yo quiero que los niños tengan una mejor versión de sus padres. No porque yo hubiera tenido unos malos padres, no. O sea, yo agradezco a los padres con sus rayas y todo, ahí los estamos trabajando, pero como este proyecto estoy segura que va a ayudar a que las mamás y los papás logren tener una perspectiva diferente y logren sanar, bueno, estamos enfocadas mucho más en las mujeres, que logremos sanar Mm. cosas para que los hijos vengan un poquito sin menos rayas, ¿no? Es como lo que yo quisiera con Power. No sé tú cómo lo ves. Em, yo creo que parte de todo lo que nosotras hemos, como el proceso que hemos hecho cada una y juntas, y pues a raíz de PD Power, sí hemos descubierto un, un rol muy activo que podemos trascender a través de todo lo que hemos estado conversando y sí tiene que ver con tener relaciones más sanas, que siempre lo hemos hablado, pero sobre todo los niños, o sea, Mm. de verdad que haya niños más sanos, familias más sanas, que nos liberemos de tantas cosas que venimos cargando, temas transgeneracionales, o sea, eso es impresionante cuando uno se pone a escarbar en su historia, encuentra unas cosas increíbles y los invitamos a que revisen sus raíces, sus historias, porque allí pueden encontrar muchas respuestas a dolores, a heridas, a frustraciones, a temas que les puede estar costando o incluso resignificar otros. Y estoy de acuerdo con que hay una labor muy grande como sociedad y hace poquito lo hablábamos y es los niños nos pertenecen a todos. Mm. Entonces, no porque yo sea la mamá de Joaquín, te invalida a ti con un rol importante que lo tienes en su vida y que pues que me parece divino. Obviamente, todo tiene límites y hay roles que se deben respetar, pero como sociedad los niños nos deben importar a todos. Y si uno ve un niño que la está pasando mal, una familia, o sea, es ver cómo nos damos la mano y nos dejamos de juzgar tanto y de decir como que, uy, en esa casa terrible, como si no fuera con nosotros, porque es que esos niños son el tejido que está construyendo, pues, lo que sigue en este mundo que harto que nos necesita sanos, porque ya hemos visto cuando no estamos sanos la cantidad de cosas que pueden estar pasando en un mundo. Entonces, Total. entiendo tu punto como de, y creo que va muy ligado a maternar,
en comunidad. Ujú. Y creo que nuestra familia lo hemos vivido. Hemos tenido tías que no han tenido hijos y han sido tías súper presentes y con un rol muy importante en nuestras vidas y que pueden ser incluso como una segunda mamá. Total. Entonces, y creo que por eso de pronto no existía esa presión, no sentías, porque pues mi mamá tuvo hermanas que no tuvieron hijos y como, o sea, eso no era un tema y Sí, no debería ser un tema, o sí, sea, sí. no debe definirte tu valor, no debe estar dado solamente por un rol, ni eres mamá, entonces vales porque eres mamá, o en lo profesional, entonces vales por tu cargo y de verdad que hay que romper con eso, o sea, somos una integralidad y así debemos pararnos en la sociedad y quitarle tanta presión a las generaciones que van creciendo. Y es como que, tranquilo, un rol no te va a definir toda tu vida. Entonces, en Sí. este caso, pues estamos hablando de la maternidad. Digamos, yo no sabía que te daba duro el Día de la Madre, o Sí. sea, no sabía que eso era un tema, imagínate, o sea, de verdad, y no sabemos a nuestro alrededor qué va pasando cada uno y cómo mi vida o lo que yo construya, pues hace que yo tenga una forma de ver las cosas y otra vida diferente tiene otra forma. ¿Cómo fue como esa reconciliación que tuviste con, con eso que sentías por allá y que lo imaginabas como tener un hijo? Yo me acuerdo que incluso en algún momento hablabas de adoptar, o sea, tú te planteaste muchas alternativas como para cumplir ese sueño o ese anhelo o algo que tú sentías en el corazón, pero ¿cómo fue darte cuenta que de pronto no era por ahí y cómo te reconciliaste con eso? Mira, ahora que dices lo de la adopción, Nana, yo creo que mi alma, muy joven, sabía que yo no iba a parir un bebé, Ujú, ¿sabes? Entonces, una de las ideas que siempre me rondó fue adoptar. Y pues yo estaba más, yo tengo una sensibilidad social ujú, desde chiquita. Me han encantado los niños y los niños en situación de vulnerabilidad me rompen el corazón. mm, Entonces yo siempre dije, voy a adoptar, no sé qué, pero además eso es un tema con la pareja porque no todas las parejas quieren adoptar. sí, Entonces esto se me fue como que yo ni querían adoptar ni procrear, entonces esto se enredó mucho. Em, y yo creo que como hacia los 40 yo tuve una sesión con un astrólogo muy famoso y, y en la sesión el man me dice, em, usted en esta vida no vino a ser madre. Y yo me partí, o sea, porque digamos es como si un pedazo de mí lo supiera siempre. mm, Pero nadie me lo había dicho así, marica. El man me dijo, usted no va a ser madre en esta vida. Y yo como me iba a morir ese día, es que me acuerdo perfecto ese día. Y yo salí con una rabia con ese man, como, ¿cómo me dice esto? Pero pues tenía toda la razón, tenía toda la razón. Y él me dijo, yo no soy padre. Y yo en esta vida no vine a procrear tampoco. Pero no todos lo tenemos que hacer, pero entender eso fue como mm, un baldado muy fuerte, ¿no? O sea, que me lo cantara alguien así, pero era como si, te digo, como si un pedacito de mí siempre lo hubiera sabido, sí, pero yo creo que hay mucha sabiduría en el alma. seguro. Y salí muy brava con él y, y me dijo, bueno, nada está escrito, pero usted antes de los 30 ni por las curvas iba a ser mamá. Y ahora, pues yo la verdad creo que usted no va a ser mamá. Y entonces él me lo había recomendado una psicóloga. Entonces llamé a la psicóloga indignada y le dije, óyeme, tú me recomendaste a este señor y el man es un duro. Y me dijo esto y a mí no me parece. Y me dijo, André, él es muy acertado, pero nada está escrito. em, pero él dice las cosas como muy crudas. Claro. Entonces, gracias a él, de verdad hoy lo agradezco, como que fue un primer, no, él me dijo así, usted no, o sea, no todo, pero también me lo acompañó esta frase, no todos vinimos a ser padres, Mm, y está bien. Me demoré muchos meses procesando esto, ahí entra mi coach, que me ayudó mucho a entender esto, de, de soltar tantas expectativas y soltar el seguir sí, una expectativa de la sociedad, ¿no? Y,
y yo creo que fueron muchos procesos después de eso donde empecé a pensar, bueno, ¿y si yo no tengo hijos? Porque pues claro, uno empieza con ese afán El reloj del... Sí. biológico, ajá. Bueno, y un día yo como que, bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo hijos? Ujú. Y empecé a pensar, pues también buenísimo, ¿no? Y a Claro. verle lo positivo, porque pues yo monto bici, por ejemplo, y sé que muchas mamás no pueden montar porque pues tienen que cuidar a sus hijos, o están totalmente a cargo de los hijos, o bueno, no sé. Y entonces yo empecé a ver, bueno, a pensar, bueno, entonces yo no podría montar bici como monto ahora, no podría viajar cuando quiero, porque yo cojo y digo, pim, tal día Claro. me voy de viaje, Por y X tiempo y no pasa nada, sí. exacto, y empecé a ver como esa libertad que hoy tengo, bueno, que siempre he tenido, cómo se me limitaría y dije, Dios, no sé. Y obviamente, o sea, los niños son divinos, yo los amo y tú sabes que yo tengo una conexión súper especial. Yo he sido niñera varias veces, yo me conecto súper bien con los niños, los amo. Pero dije, hey, pero no tendrán que salir de mí, o sea. Y ya no sé, Nana. Y yo empecé como a decir, y lo dije, o sea, lo verbalicé, porque es que me costaba hasta decirlo. Y dije como, "Ay, no quiero ser mamá". Y yo, bueno, vamos a ver cómo responde la gente. Y pues la verdad es que mi familia creo que ya sabe que como que yo no, yo creo que mis papás siempre supieron que yo no iba a hacer las cosas como en el mismo orden que ustedes dos, por ejemplo. Y fue como, ok, yo no voy a ser mamá, pero es que hay muchos niños en la casa. Entonces yo por eso agradezco infinitamente a todas las que Claro. decidieron ser madres, a tía, a Marcela, a Mariajo, a Manu si decide o no, em, y a mis amigas que pues para mí de verdad esos niños yo los amo, es que es como si fuera la tía. Mm. Entonces como que se fue dando y ya ahora sí soy como, listo, o sea, ya digo, de verdad, no quiero ser mamá. O sea, encontré y entendí que realmente yo en esta vida no voy a ser madre. Y lo acepté y ahora me gozo eso. Pero me costó mucho. No, pues total. O sea, es que viene con una carga, es una reconciliación difícil. Viene con una carga. Tenemos también, digamos, venimos de una crianza muy religiosa y pues los mensajes siempre son que los hijos y la Virgen María, que fue la mejor mamá y no sé qué, y todo eso va calando en uno porque pues vivimos en un país muy religioso, además una familia también religiosa, entonces yo creo que todo eso como que uno dice, pucha, ¿y entonces será que estoy fallando? Porque no voy a tener un hijo, entonces estoy fallando de alguna manera y en el fondo creo que hay que romper y no es fácil y tu proceso muestra que no es fácil con eso y entender también, claro, si uno quiere o no quiere, si puede o no puede, porque puede que yo quiera, pero no puedo, sí, como que puede haber muchas circunstancias, pero también es entender cómo podemos maternar de diferentes formas y si de verdad que las tías, o sea, cuando mi hermana mayor pues tuvo su primer hija, o sea, para mí eso fue, pucha, de verdad, o sea, un regalo increíble ser tía y me lo gocé. Yo estaba muy joven, estaba en la universidad, pero me disfruté mucho ese rol de tía. Fuimos un apoyo muy grande y lo seguimos siendo. Y hoy que soy mamá, o sea, esa red, no, es que no me imagino. Sí, es muy lindo, ser tía es muy Sí. lindo. O sea, yo no me imagino tener mi familia y no tenerlas a ustedes, o sea, y mi hijo se muere de amor por sus tías. De verdad es que, pucha, las tías son muy importantes. Las tías son muy importantes. Nosotros crecimos en una familia, de nuevo, donde las tías eran súper presentes. O sea, mi mamá fue una tía súper presente para mis primas, que nos criamos juntas. Mi tía fue muy presente para nosotras. Para mí, mi tía Paulina, Sí, mano, es otra mamá. otra mamá.
y nuestras otras tías, todas muy presentes, o sea, muy, Sí. muy, muy maternales, muy pendientes, muy estamos ahí. Cuando nos pasaba algo, las tías estaban. Cuando estábamos felices, siempre una palabra como de aliento, de amor. Entonces, sí creo que ser tía es una gran, gran forma de maternar, Total. gran forma. Y bueno, además de eso, em, digamos, los proyectos y lo que estamos Sí. hablando de Power. Y mucha gente que, por ejemplo, emprende un proyecto y tiene un emprendimiento que se convierte en una empresa. Eso es para la gente que ha pasado por ahí, nosotros que pasamos por ahí, sobre todo Andrea con pues con su empresa, era de las dos, pero era más de Andrea que mía. O sea, era como el hijo bobo. O sea, era una cosa que si se te metían con tu empresa, que no sé qué, y creo que esa es otra forma definitivamente de maternar los proyectos y también de ir madurando uno cómo va, cuál es su forma de maternar. Todos tenemos formas diferentes de maternar. Total. Em, y es encontrarlo para de alguna manera estar tranquilas y reconciliarse con ese lado, con ese lugar tan bonito, porque claro, de nuevo, una expectativa de la sociedad, una presión de la sociedad, pero también desde un lugar bonito, o sea, una presión, porque claro, uno dice, pucha, es que es el amor más grande tener hijos, pues uno a la gente que quiere le desea sentir el amor más grande. Lo que pasa es que a veces nos sesgamos y creemos que la única forma de sentir ese amor es de esta forma. Y creo que eso es lo que hace como esas presiones que vamos sintiendo. Obviamente está el tema biológico, eso digamos que ya se sale del control de cada uno, o sea, el cuerpo va madurando, va creciendo y va perdiendo ciertas capacidades. La pareja, porque también ahí hay otro tema y es, pucha, planteémonos si tenemos que ser mamás a toda costa, aún teniendo parejas tóxicas, relaciones horribles, porque lo hemos visto, conocemos muchos casos en donde traen niños pensando que esa es la manera en la que pues la relación se va a mantener junta y vamos a tener una familia porque la sociedad dice que la familia tiene que estar papá y mamá y los hijos y etcétera, pero ¿a qué costo de pronto están llegando niños al mundo en familias donde a lo mejor no están preparadas para eso? Porque es que tener un hijo es una cosa muy impresionante, es muy fuerte. Entonces, también planteémonos ese tema de Total. no es a toda costa necesariamente. Conozco muchos casos de familias que llegó el hijo y se acabó la familia. Ujú. Puede pasar, nada está seguro, pero es que un hijo genera unas presiones adicionales que si no tenemos relaciones como consolidadas, etcétera, pues lo que se puede crear es algo mucho más complejo y es un niño que va creciendo en familias con mucho dolor y generándole también como traumas y sí, muchas heridas que pues no es necesario. Podemos también tener como esa responsabilidad de decir, pucha, ¿en qué entorno estoy trayendo un hijo? Si es que está de uno decidir el entorno en el que lo trae, porque pues también hay gente que queda embarazada sin, bueno, Ajá. pero es eso, es como hacernos un poco más conscientes de esa decisión, que si se da o no se da, pero tratar de, y si se da en un entorno que no es el ideal, porque no estamos exentos de que las cosas cambien, Sí. pues tomar las decisiones que haya que tomar y de verdad hacer terapia, trabajar en uno, porque todos tenemos, por más de que tengamos familias lindas, con amor, que digamos que todo esté en relativo orden, siempre hay cosas, entonces siempre hay cosas, pero a veces como que no las queremos ver o no profundizamos lo necesario para realmente trabajar en eso. Entonces la invitación también es un poco ir más hacia adentro, analizar si ya llegan los niños a la familia, que son una gran bendición, pero yo lo veo así, pues entonces seamos mejores personas. O sea, porque tenemos una responsabilidad con otro ser humano que llegó y que hay que darle lo mejor de lo que podamos darle, y eso va a significar lágrimas, va a significar un trabajo súper grande y va a significar realmente un compromiso, y eso no es fácil. Cuando uno empieza a ir para adentro, se va a encontrar con cosas que le gustan y con cosas que no le gustan, pero ahí realmente está la trascendencia y la transformación y esa responsabilidad que tenemos como sociedad de que nuestros hijos crezcan en entornos mucho más sanos, que no significa perfectos, significa que aún en la imperfección tenemos herramientas
para darles una vida mucho más sana, saludable, con más bienestar del que probablemente pues pudimos tener nosotros, porque pues no había toda esta conciencia. Entonces también es como esa invitación a ser conscientes de lo que significa realmente tener un hijo. Total, Nana. Yo creo que ya para finalizar y cerrar este episodio es, hoy yo quiero celebrar a todas esas mujeres que a pesar de la presión o de los intentos, no son madres de hijos, pero logran maternar un proyecto, un sobrino o Mascotas, una es que uno mascota también. Lo se que pasa es que ve, yo no soy tanto de mascotas, ajá, pero pero yo conozco donde gente yo que tuviera una mascota sería una intensa con la mascota. el Pobre, perrito estaría, dame mi espacio. pobre perrito. Entonces, hoy de verdad quiero celebrarlos y en P Power, y yo creo que esto a mí de verdad me tranquiliza muchísimo saber que hoy, Nana, estamos poniendo un granito de arena para que los niños crezcan en mejores entornos. Y vamos a traer personas, coaches y personas expertas en estos temas, en muchos temas obviamente, para que nos acompañen. Ahí vienen unos lives para que estén pendientes en Instagram, donde vamos a traer herramientas que nos ayuden a llevar la maternidad de hijos o la maternidad de proyectos o la no maternidad, no importa, de la Otros mejor retos, manera, porque otros también vienen retos. muchos temas de los que vamos a estar hablando, el mundo laboral, los duelos, las relaciones con las mamás, con los papás, o sea, los roles en la familia, ¿no? Mejor dicho, hay demasiados temas de los que vamos a seguir conversando y queremos sí traer también herramientas. Y un poco pues también al contar esas historias lo que buscamos es que también vean que hay muchas luchas internas que viven muchas personas y que no necesariamente conocemos, pero que pueden servir para otras como inspiración y como, pucha, ok, no soy la única que a lo mejor me estoy preguntando esto o me está doliendo lo mismo. Y somos humanos todos y todos andamos en nuestras propias luchas. Lo importante es como hacernos conscientes y de verdad como intentar ser mejores. Yo creo que como que cuando uno de verdad dice quiero ser mejor, para mí primero, para mi entorno, el que sea en el que esté, para la sociedad, o sea, de verdad que ahí hacemos toda la diferencia. Total. Y si se han sentido identificadas, identificados, identificades con lo que hemos dicho, las historias, o nos quieren compartir una historia, por favor escríbanos. Estamos en Spotify y en YouTube YouTube y con el las redes. episodio completo, y en TikTok y en Instagram con los shorts De los de los episodios. episodios Y más contenido que se va a y venir. más contenido que se viene. Así que, bueno, muchísimas gracias por oírse todo el episodio, si se lo oyeron y si no, Déjennos comentarios igual. también para saber cómo están percibiendo todo este contenido y esperamos que pues nada, sigamos todos mejorando como sociedad. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Hola, somos Andrea Y Alejandra Bernal, y estamos acá para contar historias con mucho power, que nos permitan sanar esas heridas que todos tenemos y poder vivir desde la plenitud. contaremos historias, haremos entrevistas y entre todos aprenderemos a tener relaciones más sanas Y a poder construir una sociedad mucho más equitativa. Los esperamos.